El director de esa urgencia, el doctor Ristori. Leonardo Ristori, muy buenas noches. Gracias por recibirnos en este momento en su lugar de trabajo. Y nos gustaría que nos diera un poco la sensación de lo que están viviendo ahí ustedes en directo. Muchas gracias por recibirnos. Buenas noches, Matías. Sí, efectivamente estamos viviendo una situación que nos tiene bastante afligidos, ¿ya? Permanentemente estamos teniendo enfermos que se quedan en el servicio de urgencia, no siempre tenemos la cama disponible, se hace un gran esfuerzo permanentemente para mover enfermos desde las UCI a las unidades de cuidado intermedio y de ahí a las básicas, muchas veces forzando un poquito este traslado antes de lo que sería ideal, con tal de poder subir enfermos graves desde la urgencia a la UCI. Pero esta gimnasia es permanente. Cuando hemos subido 5 o 6 pacientes que estaban esperando y pensamos que con eso ya cumplimos, aparecen 5 o 6 pacientes más y esta rueda vuelve a empezar a girar. Doctor, de manera que efectivamente estamos bien bastante complicados. Sí, para hacernos una idea súper real, ¿cierto? Y del momento, de por ejemplo, cómo ha sido el fin de semana, la situación actual allá en la clínica Indisa. ¿Cuántas camas disponibles tienen? ¿Cuántos enfermos intubados tienen? Y si han tenido que intubar gente en la urgencia, por ejemplo, que es lo que normalmente no se hace. En este momento no tenemos ninguna cama, así directamente. O sea, tenemos si llega alguien no tiene cama. Lo vamos a atender en el servicio de urgencia donde ya hay 2 enfermos esperando cama. Hoy día en la tarde hubo que intubar un enfermo al servicio de urgencia, conectarle un ventilador de transporte y esperar muy angustiados que pudiéramos subirlo lo antes posible a una cama que providencialmente se pudo generar en la UTI trasladando pacientes. Pero si usted me pregunta cuántas camas hay, en este instante en la clínica Indisa, camas de unidad de cuidados intensivos e intermedios, no hay ninguna. Leonardo, ¿y qué pasaba con esa misma medición a mitad de semana o hace 7 días? ¿Ha empeorado? Yo diría que estamos en esto desde hace ya por lo menos un par de semanas, ¿ya? Y claramente yo estaba escuchando a la doctora Cortés, las medidas que ahora se están tomando o que empiezan mañana lunes no van a rendir necesariamente frutos hasta 14 o 15 días más. De manera que estas 2 semanas que vienen, esta primera quincena de abril, va a ser tremendamente difícil y por favor un llamado a la gente que no se enferme de ninguna otra cosa, porque la verdad es que vamos a ofrecer una atención que no es la que quisiéramos, ni en oportunidad y en el tema de la UCI tampoco en calidad. Doctor, para que entienda la gente que nos está viendo, ¿cierto? ¿Qué diferencia tiene el atender a un paciente que llega y que llega grave en la urgencia y no en la UCI? Bueno, desde luego nosotros tenemos una dotación de personal por paciente que no se compara a la que tiene la unidad de cuidado intensivo, ¿ya? La unidad de cuidado intensivo tiene mucho más personal por paciente en la medida que están mucho tiempo con ellos, tienen que, además de manejar el ventilador, tienen que cambiarlos de posición y tienen que hacerse cargo de una cantidad de tratamientos que en la urgencia no se usan. Nosotros consideramos la urgencia como un servicio de paso en el cual rápidamente definimos el paciente que puede irse con un tratamiento a su casa o que tenemos que hospitalizarlo para que reciba en otro lugar otros tratamientos, que puede ser quirúrgico o que puede ser un tratamiento en unidad de cuidado intensivo. Pero el servicio de urgencia no está adaptado ni tiene la cantidad de personal para hacer una atención eficiente de una persona que necesita urgentemente irse a la unidad de cuidado intensivo. Usted tiene una larga trayectoria en urgencia, lo conocemos desde que estaba en la posta central, por lo tanto, usted nos puede narrar la diferencia entre un enfermo que hay que intubar en estas condiciones versus otras personas que llegan a lo mejor sin conocimiento o llegan, qué sé yo, en otra condición que no se les comunica. Aquí entiendo que hay que comunicarle, hay que hablar, tienen la posibilidad de hablar con ellos, con personas que están teniendo dificultades para respirar. ¿Cómo es el contacto diario usted con personas que empiezan a empeorar en su calidad de salud? ¿Cómo se le dice? ¿Cómo se le comunica? Claro, en general las personas que más allá de pacientes COVID, ¿no? Pacientes que tenemos que intubar en la urgencia y como siempre, que es un paso previo a una hospitalización definitiva en otro lugar, es paciente que llegue inconsciente por un accidente cerebrovascular, por un trauma encefalocraneano o alguna condición de ese tipo. En el caso del COVID, lo que tenemos que intubar son enfermos que hasta el momento de la intubación estaban muy angustiados, tratando de respirar, pero estaban conscientes. Entonces tenemos que explicarle que lo vamos a intubar, que lo vamos a hacer dormir, que
que vamos a ponerle un tubo y esta persona, que por lo demás está sola, no en la compañía de su familia, y que nos ve a nosotros enmascarados y completamente disfrazados, ¿ya?, tiene que pensar en ese minuto y vivir la angustia de no saber si esto es lo último que va a escuchar en su vida, porque saben que es muy probable que llegado a ese punto la posibilidad de morirse es muy alta. De manera que no es fácil, digamos, comunicar esto a la gente y por supuesto produce una gran angustia en quien lo recibe y además en su familia que está esperando afuera la novedad que nosotros tenemos que ir a contarle. Doctor, usted decía que el personal también está cansado, que no hay suficiente personal en el caso, no es lo mismo, ¿cierto?, una cama UCI que una cama de urgencia. ¿Cómo graficaría usted lo cansado que está el personal? ¿Es agobio? ¿Es frustración? ¿Es enojo por lo que pasa allá afuera? ¿Cómo lo podría graficar usted? Yo diría que es cansancio, ¿ya? Probablemente ustedes hagan gimnasia, digamos, o algún tipo de ejercicio. Seguramente se hacen una gran cantidad de gimnasia, van a quedar muy cansados, pero de alguna manera satisfechos de lo que hicieron. Yo diría que a nosotros nos pasa lo mismo. Estamos muy cansados, pero termina el turno satisfecho. Lamentablemente, cuando uno mira hacia atrás y cree que ya hizo todo lo que había que hacer, mira el servicio y lo ve lleno. Y como que aquí no hubiera pasado nada. Lo que sí produce mucho desencanto, desilusión y yo creo que enojo es escuchar las noticias como las que he escuchado hoy día, en que más de 100 personas detenidas en fiestas clandestinas. Entonces ¿Qué le diría parece a esa que gente, estamos doctor, viviendo usted? diría que son egoístas e irresponsables, ¿ya? Pareciera que viviéramos en tres Chiles distintos, ¿no es cierto? Uno, el nuestro, el de los sistemas hospitalarios y de salud. Otro, el de la población que sí asume las cuarentenas y el confinamiento con todo el sufrimiento y complicaciones que eso tiene. Pero hay un tercer Chile, menor, pero muy dañino, que no hace caso de nada, que se cree por encima de cualquier norma o reglamento y que mantiene estas actividades en las cuales se contagian y después llevan el contagio a sus familias, a su grupo de amigos, ¿ya? Gente que además falsea la verdad, porque cuando diagnosticamos un caso y lo comunicamos, la trazabilidad se hace muy complicada porque los amigos empiezan a decirle, mira, no digas que estuvimos contigo porque me van a obligar a ir a cuarentena y yo no quiero ir a cuarentena. Entonces, esa trazabilidad también se complica mucho cuando la información que se entrega no es correcta. Leonardo Ristori, le agradecemos por darnos estos minutos. Sabemos que está allí en la urgencia de la clínica Indisa que dirige en una situación bastante extrema. Nos dice que no hay ninguna cama en este momento. Lo liberamos y le agradecemos este testimonio y ojalá nos sirva para que tomemos más conciencia. Doctor Ristori, muy buenas noches. Gusto de saludarlos, Matías, a usted y a Connie. Gracias, doctor. Muy buenas noches. Claudia, a mí me gustaría saber